Shalom, shalom, bendiciones, amados. Que el Eterno les continúe grandemente bendiciendo en este día. Shabbat shalom a todos. Damos la gloria al Padre Eterno por permitirnos estar aquí con ustedes una vez más, compartiendo su palabra, compartiendo su Torah, para la gloria y honra del Padre Eterno. Quiero que me digan si me están escuchando bien para ya comenzar, continuar con esta enseñanza para la gloria y honra de su nombre. Damos la gloria al Padre Eterno. Amén, amén. Shalom a todos, Lucy. Vamos a darle la gloria al Padre Eterno. Bendito es tu nombre, Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Vamos a estar glorificando su nombre una vez más. Vamos a estar orando. Padre, te damos la gloria, te damos la alabanza. Gracias por tu bondad, por tu compasión. Gracias por permitirnos una vez más dirigirnos delante de tu presencia. Reconocemos que sin ti no somos nada, que tú eres la vid, nosotros somos el pámpano y apartado de ti nada podemos hacer, Señor. Gracias por este tiempo que tú nos permites en tu día santo, en tu día Kadosh, podernos reunirnos una vez más delante de tu presencia, Señor. Gracias por tus instrucciones santas, por tu bondad, por tu compasión cada día para nuestra vida. Oramos en esta mañana, Señor, en este tiempo, Señor, como debemos ser nosotros como creyentes. Colocamos en tus manos nuestra vida, colocamos en tus manos, Señor Padre amado, nuestra familia, nuestros hijos, los sobrinos, los que tienen nietos, Señor. Que cada uno de nosotros podamos conocer cada vez más de tu verdad y tu palabra y obedecerla, Señor. Colocamos en tus manos, Señor Padre, a este país, a la República de Colombia. Oramos, Señor, por el presidente Iván Duque, por su esposa, por sus hijos. Oramos, Señor, Padre Celestial, por su familia, por sus ministros, Señor, Padre Celestial. Oramos igualmente por el Congreso de la República, por cada persona que pertenece al Senado y a la Cámara, Señor. Permítele que se pueda unir, que pueda haber un interés colectivo, Señor, no interés particulares, Señor, Padre amado, ni de bancada. En todo este tiempo que hemos nosotros experimentado estas dificultades económicas, estas dificultades de salubridad, oramos, Señor, para que seas tú tomando control de cada persona en este país, Señor. Ayúdanos a manifestar nuestras opiniones de una manera correcta, adecuada, Señor, por el respeto, Padre amado, que nosotros debemos actuar como personas creyentes, Señor, que podamos estar a favor o en contra, pero manejando los parámetros que la gente identifique que somos creyentes, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a orar por este país, por su orden, Señor, Padre amado, dale sabiduría al presidente Iván Duque, darle sabiduría a sus ministros, Señor, que puedan tener la conciencia de las circunstancias que estamos viviendo, Señor, y que nosotros también podamos vivir o entender las circunstancias de lo que hay que manejar, Señor, ante esta instancia.
aleja toda violencia, aleja, Señor, toda actitud incorrecta, Señor Padre amado. Como creyentes podemos manifestar nuestras opiniones, pero dentro del parámetro en la cual nosotros nos movemos a través de respeto, a través, Señor Padre amado, de lo que tú estableciste en tu palabra. Así como dice tu palabra también, Padre amado, que no se debe oprimir al pobre, también tu palabra dice, sometido a toda autoridad que el Señor estableció aquí en la tierra. Padre, permítenos que no utilicemos texto bíblico ante circunstancias muy diferentes, Señor Padre amado. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder avanzar de acuerdo a tu voluntad, Señor, en este tiempo. Aquí sea la gloria, la exaltación y alabanza. Te damos gracias por cada gobernador, por cada alcalde, en especial por el alcalde William Dow Shaman, de aquí de la ciudad de Cartagena, y los que estén conectados a orar por su alcalde, por su gobernador, oramos por el gobernador Vicente Bell, por sus secretarios de gobierno, tanto de la alcaldía como de la gobernación, por el consejo distrital, por la asamblea departamental. Padre, te pedimos en este tiempo que nos podamos humillar delante de ti, Señor. Cada uno en medio de las circunstancias podamos actuar como personas creyentes, sometidos a tu autoridad, a tu palabra, Rey amado. En estas circunstancias que sale a reducir, si tu palabra ha calado en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestro leve, en nuestro corazón, Señor, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, la exaltación. Colocamos en tus manos, Señor, una vez más esta enseñanza en el nombre maravilloso de Yeshua. Amén y amén. Bueno, amados, estamos en tiempos bastante complejos en la cual nosotros como creyentes debemos saber actuar, debemos mantenernos de manera adecuada realmente ante las adversidades que se han venido presentando en este país. Todos tenemos derecho a, a expresar nuestras opiniones realmente, pero esas opiniones tienen que ser ligadas a la responsabilidad que debemos tener como personas. ¿Okay? O sea, cuando abrimos nuestra boca o publicamos algo, lo que se transmite debe ser con un nivel de responsabilidad y de conocimiento de lo que estamos diciendo, ¿ya? Porque también nosotros tenemos que mirar que de pronto a través de eso se puede mentir o se puede promocionar, eh, eh, digamos, algún concepto que no es correcto. Yo que manejo mucho el tema de macroeconomía en la universidad, y esto lo hago como preámbulo, a veces algunos estudiantes me dicen algunos datos de Colombia y yo le digo, ¿por dónde sacaste tú eso? Y no solamente son estudiantes, yo he escuchado muchos datos de personas creyentes y no creyentes que sacan estadísticas de su mente o de lo que le han condicionado, ¿no? Por escuchar. Entonces siempre es bueno que podamos nosotros, antes de emitir cualquier juicio, podamos tener la certeza de lo que estamos manifestando, porque inclusive también podemos pecar o podemos estar promocionando a través de la mentira cosas que no son correctas. Es decir, podemos nosotros manifestar nuestra opinión porque somos libres de manifestarla, pero a través de esa opinión tenemos que estar acompañados de emitir conceptos que vengan de fuentes de referencias confiables, porque si no también estaremos partícipe de la mentira, partícipe de lo que realmente no es correcto. Entonces, que el Señor nos guarde y que este país pueda hacerse algún consenso ante las circunstancias y ante las adversidades que se está viviendo, y que esto no justifica mucho para hacer daño, ¿no? Porque tampoco podemos justificar las cosas para causar daño. Entonces estaremos orando y la verdad es que nos gozamos porque este es un espacio más del conocimiento de la palabra, y para eso el Señor también nos ha llamado, que no somos ajenos ante las circunstancias que se mueve en nuestro país. Nosotros como creyentes tenemos que apelar al orden, apelar a la equidad, apelar a lo que sea lo más justo.
y apelar a la verdad. Es decir, no podemos emitir conceptos que en ningún momento se haya dicho, porque estaremos lógicamente patrocinando muchas veces la mentira. Precisamente, bueno, hoy tenemos un tema muy interesante. Voy aquí a compartirle ya la pantalla. Vamos a hablar hoy de Eliseo. Vamos a estar compartiendo un tema muy interesante y estaremos orando, amado, para esta circunstancia que se ha venido sobre nuestro país y que nosotros seamos ese instrumento de paz, de armonía, de convivencia adecuada y no de destrucción en ese sentido. Y tristemente hoy vemos a veces cómo el creyente se involucra en algunos temas y prácticamente ya no se nota en la actuación del creyente en algunos momentos. Como le digo, estamos prestos a emitir nuestro concepto. Todos ustedes acá, cada quien tiene derecho a emitir sus conceptos. La única recomendación que le digo, inclusive como a toda persona, que antes de decir cualquier cosa hayamos tenido una lectura previa de lo que vamos nosotros a comunicar y no hablar sin haber leído antes y sin corroborar cada uno de estos aspectos. Que el Padre nos ayude y podamos seguir avanzando. Bien, el Señor opera a través de Eliseo. Ese es el tema que quiero compartirle hoy. Recuerden que ya tenemos algunos aspectos doctrinales los días, mañana, el primer día de la semana, con nuestro hermano Jacob. Hay un concepto bastante teológico doctrinal con el estudio de Mateo. Con el miércoles con nuestro hermano José. Hemos venido haciendo un recorrido interesante, se está teniendo inclusive los salmos. Y hoy, inclusive a las 5 de la tarde, tenemos el estudio de lo que es las porciones bíblicas a través del hermano Federico. Y algunos de nuestros hermanos va a estar siempre exponiendo uno de los libros y va a poner nuestra hermana Elsa Diago con respecto a cómo se originó el canon bíblico. O sea, eso es un tema bastante interesante y que sería muy bueno que lo escucharan, ¿no? Porque a veces la escritura dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento y hay momentos en la cual ha habido tantos temas enriquecedores que uno dice, si lo hubieran escuchado más de los hermanos. Pero el Señor permite lo que en ese momento puedan, de acuerdo a su disponibilidad de tiempo y etcétera, poderlo escuchar. Bien, el Señor opera a través de Eliseo, segundo libro de Reyes, capítulo 4. Entonces, es donde está basada el texto bíblico. Y hoy hemos tomado algunas porciones para hacer enseñanza más evangelística, más sin perder el tema de la doctrina. Pero dice la hermosa palabra del Eterno en el nombre poderoso de Yeshua, dice el segundo libro de Reyes, recuerden que es segundo de Reyes, porque el Reyes es un libro, no se dice segunda. Hoy uno todavía escucha personas que segunda de Reyes, no, segundo de Reyes. O segundo libro de Reyes. Vamos a leer los primeros 5 versículos en la Biblia textual, tercera edición. Dice, una cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Adonai. Ahí tenemos las 4 letras transliteradas al español, YHVH, que en hebreo es Yud-Het Vav-He. Ahora una acreedora ha venido a tomar a mis 2 hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré por ti? Dime qué tienes en casa. Y ella respondió, tu sierva no tiene en su casa sino una vasija de aceite. Y le dijo, vete a pedir vasijas a todos tus vecinos, vasijas vacías, pide prestadas no pocas. Luego entrarás y cerrarás la puerta tras de ti y tras de tus hijos. Y echarás en todas esas vasijas e irás poniendo aparte las que estén llenas. Y la mujer se alejó de él, después cerró la puerta tras sí y tras sus hijos, y ellos le acercaban y ella vertía.
¿Ok? Vamos, como siempre, a recordar algunos aspectos importantes para que recuerden sobre lo que son estos libros, ¿ya? Como les reitero, no estamos haciendo un estudio totalmente libre. Este libro ya lo estudiamos en los días miércoles, pero siempre es bueno recordar todo el contexto y la importancia misma de conocer para poder hacer la interpretación. Recuerda que en este tiempo se acostumbra, cometemos el error de sacar el texto fuera del contexto y a veces volverlo un pretexto. Y precisamente tenemos que recordar el tema inclusive de lo que en cierta medida se trata el libro como tal. Algunos dicen inclusive que este libro fue escrito por Samuel, por el profeta Samuel. Algunos dicen ahí. Entonces, vamos a ver aquí que el autor es desconocido, aunque atribuido, algunos dicen Jeremías, como lo ven ahí, otros dicen que fue Samuel. Entonces, vemos que no hay un consenso general con respecto al libro, ¿no? Entonces, la fecha, probablemente en el año 560 y 538 antes del Mesías. Si ustedes se dan cuenta, ya reiteramos que en esta época, en esta parte del Tanakh, del Antiguo Testamento, se iba disminuyendo en los años. La lección clave que ofrece la ruina de Israel y de Judá, y las palabras clave son rey, casa y profeta. Eliseo, el significado del nombre Eliseo, cuyo nombre es Elisha. Elisha. Algunos dicen Elishua, pero es Elisha. Hace referencia a que la palabra Elisha o Elishua significa mi Dios es salvación. Y Eliseo es el profeta que es el sucesor de Elías. O sea, lo vemos ahí claramente. Entonces, seguimos con algunos aspectos interesantes como el autor. El segundo libro de los Reyes originalmente formaba parte de una sola obra. Esta obra debe haber sido compilada algún tiempo después de la captura de Judá por los babilonios en el año 586 antes del Mesías, antes de Cristo. Da la impresión que el libro es fruto de un solo autor que presenció la caída de Jerusalén. Por eso algunos dicen que es Jeremías, por ese aspecto. Aunque no se sabe con exactitud quién lo escribió, se han ofrecido varias sugerencias. Cierto número de especialistas dice que el autor de primero y segundo de Reyes fue un profeta desconocido o un judío cautivo en Babilonia alrededor del 550 antes del Mesías. Como Josefo, un prominente historiador judío romano del siglo I después del Mesías, atribuye reyes a los profetas. Ustedes se dan cuenta que inclusive el libro de Reyes está incluido, si usted ve el acróstico Tanakh, que es la T de Torah, la N divino, que es profeta, y que la K de Ketuvino son los escritos, el libro de Reyes está incluido dentro de los profetas según la clasificación que tienen las Biblias hebreas. Muchos han abandonado la búsqueda de un autor específico. Sin embargo, lo más probable es que el profeta Jeremías, eso es lo que dicen algunos, uno busca otra fuente, sobre todo fuente de índole rabínico, dicen que Samuel sea el autor de primero y segundo de Reyes. La tradición judía temprana del Talmud lo afirma. Este famoso profeta predicó en Jerusalén antes y después de la caída de la ciudad. Y segundo Reyes 24 aparece en Jeremías 39:49. Por eso se acerca mucho más al concepto que haya sido Jeremías quien haya escrito este libro de primero o los libros de Reyes. Jeremías pudo haber redactado todo el texto, menos el contenido del último apéndice, que probablemente fue añadido por uno de sus discípulos. Otras opiniones que tiene que ver con este libro atribuye a Esdras el haber sido el compilador y a Isaías el haber hecho de editor. ¿Ok? Si ustedes se dan cuenta y todo lo que hemos nosotros ido estudiando, sobre todo los cierres de Shabbat a las 5 de la tarde, en la última exposición que hizo nuestros hermanos David y Laura, se dieron cuenta
cuál era el concepto que se tenía sobre el autor de los libros y sobre todo en el tema de lo que eran los evangelios. Por eso es muy importante que podamos interpretar a qué se le afirmaba el autor, porque inclusive hay libros que, sobre todo los que son libros, los apócrifos del Antiguo Testamento, que tienen nombre de personajes conocidos, pero no quiere decir que ese personaje conocido ahí ha sido el autor del libro, sino que lo utilizaban de dos maneras. Uno, por darle, como todos en la vida, la publicidad para que lo leyeran. Otro, para que lo inquietaran la gente a leerlo. Y el tercer aspecto es que posiblemente podía ser un discípulo de estos profetas, inclusive apóstoles, quien trataba de redactar las memorias de su maestro. Además, también se daba el caso de que hubiera un escriba asignado quien realmente se le dictara algún acontecimiento. Entonces, vemos en muchos de estos pasajes la importancia de poder conocer a qué se refería el concepto mismo de autor. Bien, ¿cuál es el trasfondo del libro de los Reyes? Los hechos relatados en Segundo de Reyes abarcan cerca de 300 años. En este libro se narran las turbulencias experiencias del pueblo de Elohim de Dios desde el reinado de Ocosías, que es el noveno monarca del reino del norte, que se mantuvo, ya saben, con el nombre de Israel y cuya capital era Samaria, alrededor del año 853 antes del Mesías, pasando por la caída de Israel ante Asiria en el año 722 antes del Mesías. Estos son aspectos muy interesantes y que nosotros debemos muchas veces conocer y que lo hemos reiterado en muchas enseñanzas. ¿Por qué? Porque la Biblia es una sola historia. Y cuando de alguna manera nos deslindamos de esa historia, perdemos la perspectiva verdaderamente de la interpretación bíblica. Entonces, siempre es bueno que ustedes manejen toda la parte histórica desde el momento en que Salomón muere y cómo se divide el reino para comenzar a ver todo el propósito del Señor, inclusive aún en el Brit Hadashah, en el pacto renovado en el Nuevo Testamento. No se puede deslindar estos dos conceptos. O sea, no se puede tratar de interpretar el Nuevo Testamento olvidándote por completo de todo lo que ha pasado en el Tanakh, en el Antiguo Testamento. No se puede hacer eso nunca. Tampoco tenemos que darnos cuenta que ninguno, inclusive de los profetas, ninguno de los apóstoles, tuvieron a la mano ningún Nuevo Testamento. Ese Nuevo Testamento se recopiló a partir del año 150, 200 después de Cristo, después del Mesías. Por ende, ellos nunca tuvieron acceso a ningún Nuevo Testamento. Esto es muy importante siempre reiterarlo, porque la gente a veces interpreta el Nuevo Testamento como si ellos tuvieran todo el Nuevo Testamento, los escritores, prácticamente los apóstoles y evangelistas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, porque se pierde la perspectiva de la circunstancia que se está moviendo en ese momento. Ninguno de ellos tuvo ni la Reina Valera, nada, por lo mucho la Septuaginta, que fue inclusive antes de la época del Nuevo Testamento, es posible, pero normalmente ellos manejaban, eran los rollos, esos rollos que eran directamente del Tanakh. Cuando el mismo Yeshua habló, citaba Isaías 61, que inclusive era la parachá o la conclusión que se daba en ese momento, acompañada de la haftará, perdón, que es la conclusión que se daba de la porción bíblica, que es la parachá. La parachá es la porción bíblica, la haftará es la conclusión, y siempre hay una porción bíblica ligada a los primeros 5 libros de la Biblia, que es el la Torá o el Pentateuco, acompañado de lo que eran los escritos, los profetas. Eso era lo que se manejaba. Si no tenemos ese concepto aterrizado, todo lo que venga del Nuevo Testamento va a ser bastante complejo y casi muy superficial la interpretación. Entonces vemos aquí un tiempo de grandes cambios y sublevaciones.
Aquí vemos la caída de Jerusalén y la deportación de los judíos a Babilonia. Cuando se habla aquí de judíos, precisamente se refiere a que las dos tribus de Judá y de Benjamín fueron trasladados en el año 586 a Babilonia, finalizando con la liberación del rey Joaquín del cautiverio de babilonio en el año 560 antes del Mesías. Esta fue una etapa difícil en la historia del pueblo de Elohim de Dios, un tiempo de grandes cambios y sublevaciones. Hubo lucha en el interior y presiones desde el exterior. El resultado fue una época oscura en la historia del pueblo de Elohim de Dios, el colapso y su siguiente cautividad de los reinos de Israel y de Judá. Bien, hay algo que es muy interesante y tiene que ver con esto. Quiero que miremos algunos gráficos y que esos gráficos nos ayuden a ver el contexto inmediato. Estamos hablando del contexto del libro. Recuerden que hay algo muy importante. Hay un contexto general que es toda la escritura, toda la Biblia. Hay un contexto que tiene que ver con el contexto del libro o de la carta, el propósito, el autor de las mismas. Hay un contexto inmediato que normalmente tiende a ser el capítulo anterior o los versículos anteriores a lo que yo estoy citando, porque si no hago ese ejercicio, es posible que un texto se me olvide de qué se está hablando. Por eso ustedes se dan cuenta cuando nos manda algún texto bíblico que uno dice, pero que dice tal cosa, uno se olvida de qué se está hablando. Y hay momentos en que ese texto se puede utilizar como pretexto. Cada vez que alguien le cite un texto bíblico, hagan este ejercicio. Por lo menos le hace o el capítulo anterior, como mucho mínimo el mismo capítulo completo de todo el texto ese que le están citando, para que usted logren decir, pero que aquí no están hablando de esto, que es lo que sucede cuando Pedro ve el manto con los animales. El Señor le dice, mata y come. Cuando usted sigue leyendo, al final, hasta cuando Pedro se encuentra con Cornelio, recuerdan que Pedro al final es que concluye que Dios no le estaba hablando de alimentos, sino que le estaba hablando de las personas, y era porque precisamente ellos, sobre todo él, trataba de estigmatizar o de apartar mucho al que no fuera nativo directamente de Israel. Inclusive hasta le decían perro muchas veces. Entonces, cuando usted lee ese texto y nada más lee el texto, piensa que está hablando de comida, y como muchos van a pensar de que ya se puede comer de todo. Y resulta que el texto, el Señor mismo lo aclara al final. Y eso sucede con muchos otros textos. Con muchos otros textos. Traten de hacer el ejercicio. Es decir, oye, no entendí el versículo tal, y esto lo digo a nivel general, porque lógicamente varias veces ha pasado. No entendí el texto, el versículo tal, entonces hago mi ejercicio. Leo todo el texto y voy meditando de qué se va a tratar. Se está tratando para poder entender, no, pero es que aquí no se está hablando de eso. Y también mirar diferentes referencias bibliográficas como recomendación. Igualmente siempre estamos para esto, para cualquier aclaración, para la gloria del Eterno, en la medida de las posibilidades que Él nos da a nosotros. Pero sería muy bueno que ustedes pudieran hacer ese ejercicio para que vean que va a ser de mucha edificación. Entonces, mira lo que dice, ley y profetas de Israel. Los profetas, en este marco conceptual, los profetas son mensajeros de Elohim de Dios que debían anunciar, denunciar, anunciar la justicia, el amor y la santidad, denunciar la idolatría y la injusticia. Esto es muy importante saberlo. ¿Por qué es muy importante? Porque a veces nosotros estamos convencidos, y muchas personas que se hacen el rótulo de profetas están convencidos que lo único que hace el profeta es prácticamente visualizar el futuro. Y era prácticamente lo que menos hacía. Era lo que menos hacía. Y yo siempre le doy más o menos la estadística de Isaías, que de todo el texto de Isaías hay solamente 8 momentos en que Isaías hace una visión hacia el futuro. Lo demás era eso, denunciar la idolatría, la injusticia, anunciar la justicia, anunciar el amor como parámetro de obediencia, pero no es el amor sentimental, no es el amor suspirado, es el amor de obediencia.
amor de obediencia, es la santidad. Eso es lo que hacía el profeta. Sí, cuando uno habla sobre la justicia del Eterno, sobre la obediencia del Eterno, de guardar sus mandamientos, de mantenerse en santidad delante del Señor a través de obedecer los mandamientos, estamos cumpliendo una función profética. Cuando inclusive hablamos en contra de la idolatría, de la injusticia, estamos haciendo una función profética. Los profetas son guías espirituales elegidos por Elohim para educar a Israel. Israel, el pueblo como tal, el pueblo del Eterno, el Israel bíblico, Israel bíblico, en el seguimiento sincero y constante del plan de Dios. Los profetas los clasificaban normalmente en mayores y menores, y eso era por la extensión del libro, por la extensión del mismo libro. Y o sea, no era porque uno era más importante que otro, sino por la extensión con lo cual fue el libro. Y esa es una clasificación que se dio más por la cristiandad que directamente por el parámetro bíblico como tal. Pero para que tenga alguna, no sé, nosotros mismos profecía, dentro de lo que comúnmente la gente conoce como mayores, Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Isaías anuncia la venida del Mesías Salvador como rey pacífico, portador de paz y alegría para su pueblo. Usted ven todo el texto de Isaías, inclusive estuvimos estudiando el chaval pasado, en Isaías 54, ¿verdad? Y vimos cómo por eso algunos llaman que Isaías es como otro evangelio más. Realmente, evangelio es toda la Biblia. Ezequiel anuncia que el único Elohim es Yahvé, creador del cielo y de la tierra, del Shammai y del Haaretz. Jeremías anuncia a Elohim que dialoga con su pueblo y se comunica al corazón del hombre. Daniel, que la sabiduría de Elohim es mayor que toda la sabiduría y poder humano. Y dentro de los menores tenemos Osea, Joel, Amós, Abdías, Jonán, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Baruch. Bien, vamos a seguir haciendo todo esto muy importante. Dentro de los reyes de Judá, miren aquí los gráficos, las tablas y gráficos. Reyes de Judá, tenemos reyes de Judá, los profetas y reyes de Israel. Reyes de Israel. Entonces vemos que en la época de Saúl, entonces muy bien que el profeta fue Samuel, que Samuel fue también, no solamente profeta, sino también fue juez. En David fue Natán y Gad. Recuerden que Natán es el que va a confrontar a David con respecto a su pecado. Lo mismo sucede aún hasta Salomón. En la época de Roboam, que Roboam es el hijo de Salomón, y aquí se divide el reino. Se dan cuenta que acá arriba no hay nada de Jeroboam, se divide el reino. Entre reino, Roboam quedó siendo el gobernador del reino del sur, Judá y Benjamín, y Judá absorbe a Benjamín, y Jeroboam es el reino del norte, las 10 tribus siguientes. En esa época está Semaías y Ahías. Hasta todo ese tiempo, hasta el tiempo de Abián. En el tiempo de Asa se presenta lo que es Anani, Jehú, hasta llegar a Josafat. En este tiempo Josafat, que es el rey de Judá, y acá el rey de Judá es Acab. En Acab se levanta el profeta Elías y también está Micaías. Ok, también está Micaías, también sigue hasta el tiempo de Ocosías. Ya en el tiempo de Joram, miren que aquí hay una curiosidad, hay un Joram, ¿verdad? Que es rey de Judá, y hay un Joram, que es rey de Israel. En este tiempo, en Israel, por lo que vemos en el escrito bíblico, se levanta Eliseo, que es el tema de Eliseo. Eliseo estuvo en la época de Joram, Jehú, pero quiero centrarme aquí. Mire bien el tema. Cuando el rey de Israel era Joram, el profeta era Eliseo. Pero miren que en esta tabla, de pronto lo vemos algo que quiero mostrarle, y lo tengo en el cuadro. Abdías es también en el año 841.
en esa época, 841 también apareció Abdías antes de el Mesías, antes de Cristo. ¿Por qué le estoy mostrando esta parte? Porque precisamente es algo que vamos nosotros a ver qué era lo que se estaba manejando y sobre todo que el primer versículo del capítulo 4 nos va a dar alguna referencia. Aquí vemos inclusive Isaías en el tiempo de Jotán y Mica, y Miqueas ya está aquí, se pierde toda la secuencia de lo que es los reyes de Israel, ¿verdad? Ya quizás se perdió prácticamente esas ovejas perdidas, se distribuyeron entre las naciones y solamente queda la historia de Judá. Solamente queda la historia con Babilonia, que es Nabopolassar, después Nabucodonosor, después Belsasar, y la historia que nosotros sabemos de Ciro. ¿Verdad? De Ciro, en ese momento vemos nosotros que ahí, cuando en la época de Ciro, comienza a gobernar Zorobabel. Ustedes saben que Zorobabel viene con Josué, no es Josué de la época de Moisés, sino lógicamente un sacerdote. Después viene Esdras, después viene Nehemías, pero en ese momento, en el tiempo que Esdras está gobernando acá, y después Nehemías, que se constituye verdaderamente en ese gobernador, en ese sentido, está en Persia gobernando Artajerjes. Artajerjes. Ese es un tema muy interesante. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno lee el libro de Esther, se da cuenta que uno de los que está gobernando, o por lo menos algunos le llaman Jerjes o Artajerjes, cuando dice que la reina estaba al lado, algunos escritores dicen que se refería a la reina Esther, precisamente. Por eso se le da más fácil la autorización a Nehemías para que regrese a construir las murallas. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante porque uno tiene que enfocarse en el tiempo en lo que uno está estudiando. Pero ya ahora quiero centrarme en dónde. En que Eliseo fue en el tiempo de Joram, rey de Israel, y este el año 858-41, y más o menos para esa época había un profeta llamado también Abdías. Abdías. Continuamos. Entonces vemos aquí toda la secuencia que ustedes notan. Esto es muy bueno interpretarlo. Aquí en los 12 profetas, vemos acá los tiempos, el tiempo de Jonás, el tiempo de Joel, el tiempo de Amós, todo este tiempo de Oseas, de Micaías con Isaías, y abajo están directamente los reyes de Judá y los reyes de Israel. Mira todo este espacio muy interesante. Vemos aquí inclusive que algunos ubican aquí a Días, pero Días viene de todo este tiempo atrás. Vemos Esdras, Nehemías, vemos el tiempo de Malaquías, después todo el profeta Malaquías que termina profetizando, y el cierre de lo que nosotros llamamos Tanakh o Antiguo Testamento. Bien, son temas muy interesantes que hay que siempre reafirmar. Ahora bien, ¿cuál es el contexto inmediato? El contexto inmediato lo vemos aquí, mire, lo vemos aquí. Dice, en el capítulo 3 dice, en el año 18 de Josafat, rey de Judá, Joram ben Acab, Joram hijo de Acab, fue rey sobre Israel en Samaria. Es decir, quien gobernaba era Joram, como habíamos visto en el cuadro. Y reinó 12 años e hizo lo malo a los ojos de Adonai, aunque no tanto como su padre y su madre, pues quitó el pilar de Baal que había elegido su padre. Sin embargo, se dio a los pecados de Jeroboam ben Nadab, porque lo que hizo pecar, por lo que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Entonces dice aquí, entonces Mesa, rey de Moab, era criador de ovejas y tributaba al rey de Israel la lana de 100,000 corderos, 100,000 carneros lanudos y 100,000 carneros lanudos. Pero sucedió cuando murió Acab que el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel
Y aquel día, el rey Joram, ¿verdad? Que era el hijo de Acab, salió de Samaria y pasó revista a todo Israel. Y también fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá, que es paralelo a él en ese momento, el rey de Moab se ha rebelado contra mí. Irás conmigo a la guerra contra Moab. Es decir, en el tiempo que estaba Acab reinando, ojo que este es el capítulo anterior, Acab reinando, el rey de Moab estaba sometido a pagar tributo a quién, al rey Acab. Cuando muere Acab, que toma control Joram, su hijo, el rey de Moab decide no pagar más tributo. Entonces Joram habla con el rey de Judá, que es en ese momento Josafat, y le pregunta que lo apoye para ir a la guerra en contra de Moab. Y respondió, subiré, yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo. Mire que esa expresión muy tremenda. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar que estaban divididos, ellos sabían que tenían la misma historia, los mismos patriarcas y eso. Mis caballos como tus caballos. Y añadió, ¿por cuál camino subiremos? Y respondió, el camino del desierto de Edom. Partieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, ¿verdad? Y el rey de Edom. Entonces vemos ahí, y el rey de Edom, partieron pues el rey de rey, el rey de Edom y el rey de Edom, hicieron una marcha de 7 días, hasta que no hubo agua para el campamento ni para las bestias. ¿Okay? Ni para las bestias. ¿Qué seguía? Entonces el rey de Israel dijo, ay, Adonai ha traído estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Pero Josafat preguntó, ¿no hay aquí un profeta de Adonai para que consultemos a Adonai por medio? Entonces uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, ben Safat, que vertía agua en manos de Elías. Entonces nos damos cuenta, ellos ya asumen que van a ir en contra de la guerra. Mira que en ese tiempo, a raíz de que tanto Israel como aún Judá se habían apartado mucho del tema del Señor, sobre todo más que todo Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Que sin embargo, a pesar de las circunstancias, ellos dicen, para estar más seguros, no habrá por ahí algún profeta que nos confirme si tenemos que ir o no ir a la guerra contra Moab. Es decir, el oficio de profeta para muchos de los reyes había pasado casi a un segundo plano, porque ellos ya tomaban decisiones por su propia cuenta, sin consultar a Elohim, sin consultar a Dios. Eso es todo lo que se mueve en esta circunstancia. Bien, entonces, ya teniendo gran parte de ese contexto, vemos entonces Eliseo y el aceite de la viuda. Después se presenta muchas dificultades y pues, este momento, este pasaje, ya viene el capítulo como tal, dice, una cierta mujer, y voy a leer todo, de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto. Es decir, vemos ahí que había un hombre que también oficializaba quizás como un profeta de esa manera, bajo la cobertura de Eliseo. Dice, Eliseo, esa persona servía al Eterno, pero servía y también estaba de alguna manera vinculado a Eliseo. Ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso a Adonai. ¿Okay? Era un hombre bastante servicial, que seguía las instrucciones del Eterno. Ahora dice, ahora un acreedor ha venido a tomar a mis 2 hijos como esclavos suyos. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré por ti? Dime qué tiene en casa. Y él respondió, tu sierva no tiene en casa sino una vasija de aceite. Eso podía ser como una jarrita donde anteriormente la gente acostumbraba a colocar como la leche durante un tiempo. Dice, entonces, mira lo que dice acá en esta versión Torah viviente. Ve y pide prestado recipiente de tus vecinos, recipientes vacíos, y no pidas solo unos pocos. Mira lo que dice aquí en la Torah viviente. Mira lo que dice acá.
y dime qué tienes en casa. Y respondió, tu sierva no tiene en su casa sino una vasija de aceite. Y le dijo, vete a pedir vasijas a todos tus vecinos. Vasijas vacías. Acá dice, pídele prestado recipientes. Y también dice otras versiones, que no tenga, y le dice de alguna manera que esto es para ti. Eso hace referencia a que en el contexto hebreo se refería a que no tengas pena de pedirle vasija, porque ahora ir donde el vecino a decirle que me preste una vasija, pero también le dice el profeta, pide prestada, no pocas. Luego entrará y cerrarás la puerta tras de ti y tras de tus hijos, y echarás en todas esas vasijas. E irás poniendo aparte las que estén llenas. Y la mujer se alejó de él, después cerró la puerta tras sí y tras sus hijos. Y ellos le acercaban y ella vertía. Y sucedió que cuando las vasijas estaban llenas, dijo a un hijo suyo, acércame otra vasija. Y él le respondió, no hay ni una vasija más. Entonces cesó el aceite y ella fue y se lo dio al varón de Dios. Y él respondió, ve, vende el aceite y paga tu deuda. Y vive tú y tus hijos de lo que sobre. Esto es un tema muy interesante, porque si ustedes se dan cuenta, es muy dista de muchas cosas que hoy en día se mueven. Nosotros muchas veces vemos cuando las personas de pronto están en algunas congregaciones y están pasando por este tipo de circunstancias. Hay momentos que algunas, bueno, quieren que se le dé dinero ahí mismo. Otras, que se ore, y habrá alguien por ahí que diga, no, hazle un pacto, hazle no sé qué, para que Dios haga algo sobrenatural, y la gente induce a que aparentemente haga ese pacto. Pero mira lo que hace el profeta. El profeta no hace ni uno ni lo otro. El profeta viene y de alguna manera genera la diligencia en esa persona. Él podía decir, así como se ha visto muchas veces, el profeta dice, bueno, no te preocupes, que ya Dios te va a proveer, sino que Él le da la herramienta para que ella vaya a trabajar. Estamos hablando de una mujer, dice, vende el aceite y paga tu deuda. Esto es muy importante, ¿no? Vende el aceite y paga tu deuda. Hay dos conceptos claves, porque el profeta ni siquiera oró para que se le olvidara al acreedor la deuda, ¿verdad? Sino que le dijo a la persona, paga tu deuda, sin decir ningún tipo de justificación, ¿no? Tú tienes que pagarla, pero tienes que trabajar, tienes que generar para que se pueda tener tú unos ingresos y con esos ingresos pagar la deuda, y lo que te sobre tú puedes vivir con tus hijos. ¿Qué tanta distancia hoy hay este consejo de este profeta en lo que muchas veces se mueve en todo lo que es plano de la religión, por llamarlo en términos genéricos, ¿no? La gente hoy está buscando aparentemente unos milagros sobrenaturales, pero sin hacer ningún esfuerzo. La gente quiere que se le aparezca una casa propia de la noche a la mañana sin hacer ese esfuerzo. La gente quiere estar tocando los carros, va a los concesionarios para tocar carros, ¿verdad? Y entonces comienza a hacer algún tipo de decreto, cosas así, sin gestionar el trabajo. Eso no existe en la Biblia de estar tocando cosas, ni mucho menos, sino la diligencia, el poder avanzar. Y este profeta es uno de los que hace con este aspecto. Uno ora, uno cree, y el Señor en su bondad y su compasión nos da fuerza, dice, para administrar la riqueza. Pero nunca, en cierta medida, vemos que se genera el formato que muchas veces tenemos hoy para insinuar una falta de diligencia. Entonces la gente va y no quiero que oren por mí para que el Señor me dé un mercado o tal cosa, pero no genera la diligencia. Vimos que el profeta era un tremendo profeta. No hay profeta como Eliseo en este tiempo. Sin embargo, el profeta por ha dicho, no te preocupes, yo voy a orar para que se te aparezca enseguida el dinero. No, él dijo, bueno,
Es más, hizo un milagro, pero un milagro que de alguna manera fuera como ese, entre comillas, capital semilla, o le dio la herramienta o le dio la red para que fuera a pescar, pero no le dio todo enseguida para que ya se acostumbrara siempre de que para poder, entonces yo voy a buscar a Dios para que de alguna manera la persona declare o decrete, y yo no hago ningún esfuerzo. En ningún lado de la Biblia aparece eso. Sin embargo, se fueron creando ese tipo de doctrina, tratando de crear personas que no sean diligentes, sino que aparentemente busquen a Dios por ciertas profecías que no son la más adecuada. Ya vemos aquí la diligencia que manifiesta Eliseo. Ahora bien, hay algún aspecto interesante, que cuando la persona no tenía con qué pagar, había aspectos de la ley que se podía entregar a sus hijos para que laboraran ante el tiempo del cumplimiento de la deuda, y ellos podían ser inclusive redimidos. Miren lo que dice Mateo 18:25. Dice, pero no teniendo él con qué pagar sus señores, de no que lo vendieran junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Levítico 25:39 dice, y si un hermano tuyo llega a ser tan pobre para contigo que se vende a ti, no lo someterás a trabajo de esclavo. Levítico 25:28 dice, él tendrá derecho de redención después de ser vendido, uno de sus hermanos podrá redimirlo. Estaba establecido en ese aspecto la forma en la cual se podía cubrir directamente esa deuda, pero no abusar en cierta medida en ese aspecto. El cuadro que yo les mostré aquí tiene la explicación. El siervo como pueblo. Mire lo que dice acá. El historiador judío Josefo explica que esta mujer en necesidad era la vida del profeta Abdías. Eso es lo que dice Josefo, que lo hemos estudiado acá. Flavio Josefo dice que Abdías era ese profeta. Es decir, usted se da cuenta que la mujer dice, una cierta mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, clamó él diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Entonces, vemos aquí en uno de los cuadros que yo le mostré que Abdías precisamente tenía algún aspecto contemporáneo con Eliseo. Entonces, da a entender que podría ser directamente lo que es Abdías. Vamos a ver algunas cositas de precisamente de Abdías. La vasija de aceite parece que contenía aceite de oliva usado para cocinar y como combustible. En el antiguo Medio Oriente las mujeres eran consideradas inferiores. Mire eso. Pero el milagro realizado por Eliseo demuestra el cuidado y la provisión de Dios para los desamparados y discriminados. La provisión era proporcional a la fe de la mujer y a su necesidad. Miren lo que es Abdías, también llamado Obodyah, Obodyah o Obadía, o algunos lo llaman Obadías, ¿ok? Algunos del siglo II antes de Mashiach, antes de Cristo. Profeta bíblico, uno de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento, autor del libro de Abdías, con solo 21 versículos, es el más corto de la Sagrada Escritura y uno de los menos precisos desde el punto de vista cronológico. El libro de Abdías ocupa el cuarto lugar en la serie de los libros de los 12 profetas llamados menores. Y se sabe que fue escrito por Abdías, nombre que significa siervo de Dios. Si bien se desconoce todo acerca de quién fue y dónde escribió el libro, se supone que fue escrito en el año 607. Es decir, en la época cuando aparece Eliseo en escena, donde se está redactando el segundo libro de Reyes, ya Abdías tiene un tiempo de haber muerto. Pero sin embargo, Flavio Josefo dice que la mujer de este profeta, que según lo que dice Flavio Josefo, era Abdías, ya había entrado en una crisis bastante fuerte. Entonces dice, pocos años antes de la caída de Edom, aunque se barajaban numerosas hipótesis, algunos autores sostienen que Abdías había profetizado en la época de ¿qué?
de Joram, ven aquí, Joram, rey de Judá. Es decir, se dan cuenta que mientras de algún momento Eliseo estaba profetizando en uno de los Joram, pero era de Joram de Israel, Abdías también estaba profetizando en un Joram, pero rey de Judá. Pero ¿cómo puede interpretarse que habla de la destrucción de Jerusalén como ya ocurrida en los versos 11 y 14? Otros colocan su profecía en la época del destierro. Ciertamente el tono de su libro que muestra bastante mayor confianza en el futuro en el que le presenta, hace pensar que Abdías nació después de la caída de Jerusalén, mucho después. El oscuro periodo que alude también el libro del profeta Jeremías. Bien, Eliseo resucita al hijo de la tsunamita. Dice, aconteció un día que pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer distinguida, la cual lo invitó con insistencia para que comiera. Y así fue que siempre que pasaba por allí, él entraba a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora sé que el que siempre pasa por nuestra casa es un santo varón de Dios. Mire, aquí hay un tema interesante. Eliseo no necesitó darse publicidad como un varón de Dios, un profeta, no se autoproclamaba profeta, sino que a raíz de su testimonio, la mujer pudo inferir o deducir que Eliseo era un hombre del Señor, un hombre de Dios. Esto es muy interesante. O sea, el Señor no está buscando de que tú promociones tus títulos en el sentido hablando de la parte religiosa, como tristemente hoy a veces se da, sino que sea tu testimonio quien haga ver a las personas que tienen una persona consagrada al Señor. Dice, te ruego que hagamos un pequeño aposento alto de obra y preparemos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelabro. Y será que cuando venga a nosotros se retirará allí. Al principio la mujer, él lo invitaba a comer, pero como acostumbraba a Eliseo a pasar mucho por Sunem, la mujer le preparó una pequeña habitación muy sencilla. Era un profeta de Dios, era muy callado, o sea, no tenía que alardear que era un profeta, tampoco tenía que pedir que lo hospedara en las mejores habitaciones, etcétera. Le hicieron algo muy sencillo, una mesa, una silla, un candelabro, para que cuando pasara por ahí, si tenía que quedarse, tuviera un espacio sencillo para orar, para meditar en la escritura. Y llegó el día en que fue allí y se retiró al aposento alto. Y allí se acostó. Luego dijo a su siervo Giesi, llama a esta tsunamita. Y cuando la llamó, se presentó ante él. Le dijo, dile, he aquí has estado solícita. Es decir, me ha apoyado, eres muy hospedadora por nosotros, con toda esta ansiedad. ¿Qué puedo hacer por ti? O sea, Eliseo se siente muy agradecido y él no buscaba de qué manera pudiera él resarcir ese apoyo directamente. Dice, ¿qué puedo hacer por ti? Querías que hablara por ti al rey. Es decir, que de alguna manera Eliseo, mira lo interesante, que Eliseo tenía acceso al rey. Si leemos nosotros en los versículos anteriores, donde dice que la mujer de la vasija de aceite tenía un acreedor, algunos inclusive comentaristas dicen que ese acreedor era el rey. Es decir, que podemos nosotros decir que aún Eliseo pudo haber de alguna manera mediado con la mujer para que el rey no le cobrara. Sin embargo, Eliseo lo que hizo fue darle una fuente de ingreso para que trabajara. Entonces, mira que Eliseo tenía como que en cierto aspecto, como que esa oportunidad de poder acercarse ante el rey y mediar. Dice, o al capitán del ejército. Es decir, que Eliseo se movía en ciertos estados. Recuerden que en el capítulo 3 vemos que el rey Joram busca a Eliseo para que le confirme si tiene que ir en contra del rey de Moab. Pero ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo, ¿qué puedo hacerse entonces por ella? Y respondió Giesi. Dice que la mujer no le pidió nada. La mujer se sentía agradecida por tener a un hombre de Dios ahí, por atenderlo,
por ofrecerle, mira lo que somos, una mujer hospedadora, una mujer que no está esperando nada a cambio, pero sin embargo su deseo era solamente de servir. Y respondió Giesi, en verdad ella no tiene hijo y su marido es anciano. Es decir, de ella no nació nada de pedirle a Eliseo. Fue Giesi en ese momento que hace la sugerencia porque como que se daba cuenta que vivían solamente los dos y ella no tenía, lógicamente, hijos. Y su marido es anciano. Ese es Giesi. Ustedes recuerden que Giesi más adelante va a cambiar su corazón, a que era un corazón dispuesto, servicial, y después se convierte prácticamente en un hombre que le gusta como que le patrocinen con el billete lo que él hace. Porque se dan cuenta que Eliseo era una persona muy desprendida del tema de pronto de dinero o de los lujos. Sin embargo, Giesi, más adelante ustedes se dan cuenta que Giesi como que se le cambia su corazón y se convierte en esas personas que le gusta estar cobrando por algunos servicios a nivel espiritual. Y él dijo, llámala. Es decir, que la mujer no estaba ahí. La mujer simplemente le dijo, no, pero como yo habito en medio de mi pueblo, es decir, yo soy una persona reconocida, la gente la conoce, y parece que tenía ciertas facilidades donde ubica a Eliseo en una habitación, en un aposento alto, y para que él pueda estar ahí, también atender a Giesi. Ella no busca nada diferente. Sin embargo, Eliseo se ve comprometido mucho en cómo poder yo retribuir este servicio que este hombre me ha hecho. Dice, y Giesi es la que le sugiere, no tiene hijo, llámala. Así que la llamó y ella se detuvo ante la puerta y le dijo, para este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazarás a un hijo. Pero ella respondió, no, Señor mío, varón de Dios. ¿Ok? Varón de Dios. No engañes a tu sierva. Esa misma expresión en hebreo aparece inclusive con Sara. Y esa misma escena que ustedes están viendo ahí, amados, ¿verdad? Sara también tenía un marido que también era de avanzada edad, como era Abraham. Y también ella, lógicamente, se echó a reír, producto de que ya era una mujer que había perdido, digamos, la periodicidad de lo que normalmente viene a la mujer, ¿no? Que era su periodo menstrual. Ese pasaje es muy paralelo con lo que está viviendo, inclusive, es más, la misma palabra que le dijo, en este caso, el ángel a Sara, dice, de aquí a que vuelva nuevamente, esa expresión que ustedes ven ahí, que dice, para este tiempo, según el tiempo de la vida, abrazará uno. Por ello respondió, no, Señor mío, varón de Dios, no engañes a tu sierva. Pero la mujer concibió y dio a luz un hijo. Es decir, el pasaje del versículo 16 al versículo 17, mejor dicho, es un lapso de tiempo de 9 meses, ¿no? De un versículo a otro. Y dio a luz un hijo en el tiempo que Eliseo le había dicho, según el tiempo de la vida, ¿verdad? Los 9 meses. Y el niño creció, pero sucedió que un día, habiendo salido con su padre y con los segadores, dijo a su padre, ay mi cabeza, y él le dijo, y él dijo al siervo, llévalo a su madre, llévalo a su madre. Y cuando lo hubo llevado a su madre, se sentó en sus rodillas hasta el mediodía y luego murió. Y ella subió y lo acostó en la cama del varón de Dios. Mírenlo eso, subió y lo acostó en la habitación que había preparado para Eliseo. Y cerrando la puerta tras ella salió. Es decir, lo dejó ahí, dejó el cuerpo del niño y se fue. Luego llamó a su marido y le dijo, mándame ahora a uno de los criados y una de las asnas para que pueda ir corriendo al varón de Dios y volver. Pero él preguntó, ¿por qué has de ir a él hoy? Mire esa frase que viene. Vayan conmigo. No es luna nueva ni Shabbat. No es luna nueva ni Shabbat. ¿Ok? Eso es interesante porque has de ir hoy. No es luna nueva ni Shabbat. Es decir, no es lo que está negando, sino que porque tienes que ir hoy, si hoy precisamente es inicio de mes, ¿verdad? Inicio de mes y Shabbat, según lógicamente la costumbre y lo que se había establecido,
que no se podía viajar tanto tiempo, ella respondió shalom. Mira lo interesante de este pasaje. Ella dice, sí, yo entiendo que es así, pero este es un tema de vida. Yo voy a también a estar ahí. Y dice, estate tranquilo. Shalom, shalom. Y enalbardó el asta, como el arca, y dijo al siervo, arrea y anda sin detenerte, a menos que te lo diga. Y fue y llegó al varón de Dios en el monte Carmelo. Y sucedió que cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a sus siervos y ese, he aquí la tsunamita. Corre ahora a su encuentro y dile, ¿estás en paz? Es decir, ¿estás en shalom? ¿Está en paz tu marido? ¿Está en shalom tu marido? ¿Está en paz el niño? Ella respondió, shalom. Miren lo impresionante. Se le acaba de morir el hijo. Lógicamente hace una excepción, porque la excepción ahí en este caso tiene que ver con la vida como tal. El hombre le reitera, oye, no es luna nueva, o sea, no es inicio de mes, Rosh Hashanah, y no es Shabbat. Dice, sí, yo sé, shalom. Pero déjame un momentico a salir, porque estaba ponido en la distancia en esa, precisamente por los parámetros que algunos manejaban con respecto a la celebración del Shabbat. Eso es interesante, ya por lo menos ya uno lo tiene un poco más clara en todo este sentido. Y la mujer, a pesar de que va con todo el que se ha muerto el hijo, le preguntaron que si ella estaba en paz, que si su marido estaba bien, que si su hijo estaba bien, y ella respondió, todo está bien. Yo estoy en shalom. Esto es tremendo lo que está pasando aquí en esta mujer. O sea, esta mujer va a buscar al profeta, al varón de Dios, y le pregunta, se le acaba de morir el hijo, y ella dice shalom. Yo estoy en shalom. Yo estoy en la paz del Eterno. O sea, eso es algo impresionante que yo leía. Dice, esto es, o sea, lo que puede haber en ese momento sobre esa mujer que se le muere su niño, y sin embargo le pregunta y le dice ella, que ya está en shalom. Pero al llegar al monte ante el varón de Dios, eso le respondió a Giesi. Ella se aferró a sus pies y él se acercó para apartarla, pero el varón de Dios dijo, déjala porque su alma está en amargura. O sea, había dicho shalom a Giesi, pero Eliseo pudo discernir de que aún cuando hubiera dicho shalom, porque confiaba en el Eterno, confiaba en él, confiaba en lo que Dios pudiera hacer a través de Eliseo, no dejaba de perturbar su alma. Este pasaje es muy paralelo con lo que pasa con Abraham, con lo que pasa con Sara, con lo que pasa con Isaac, porque llega un momento que el Señor le dice a Abraham, toma a tu hijo Isaac, tu único hijo, y ve y ofrécemelo. Y aún Abraham lo toma sin de alguna manera renegar, porque sabía en quién había confiado. Es decir, va caminando Abraham en Shalom, pero yo pienso que sin dejar de tener un alma perturbada, pero sigue caminando y sigue confiando que está en Shalom. Esta mujer va, se le ha muerto su hijo, pero va en Shalom, confiada de que aquel hombre que es usado por Dios va a tener una respuesta. Confiado que aquel que dio la vida, lógicamente levantará, que ha dado la vida, levantará a su niño. Abraham fue también confiado de que aquel que le dio su hijo también, lógicamente, lo resucitará. Y Adonai me lo ha ocultado. O sea, llega el momento que Eliseo no sabía por qué la mujer estaba así. Y no me lo ha declarado. Entonces dijo ella le dice enseguida a Eliseo, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? Esa es la manifestación de que está confiada, pero también es un ser humano que viene su alma perturbada por el dolor de la muerte de su hijo. O sea, es algo maravilloso que yo puedo ver en este texto. Es una mujer que confía en Adonai, en lo que puede hacer Adonai a través de Eliseo. Esa palabra shalom implica estoy descansando
estoy en paz con el Eterno, estoy bajo su voluntad, pero no puedo negar el dolor que siento en mi alma. Dice ahí, no te dije que no me engañaras. O sea, le hace dos preguntas diciendo, viste, el dolor que ahora yo tengo. Y él dijo a Giesi, ciñe tus lomos y toma mi callado en tu mano y vete. Si alguno te encuentra, no lo saludes. Y si alguien te saluda, no le respondas. Y pon mi callado sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño, vive Adonai y ve tu alma que no te dejaré. Mire, esa expresión es una expresión muy común que aparece en muchos pasajes de la Escritura. Se lo dijo el mismo Eliseo a Elías. ¿Ok? Aún se lo dijo Jacob en el momento también al ángel. Y él se levantó y la siguió. Y él se adelantó a ellos y puso el callado sobre el rostro del niño, pero no hubo voz ni reacción. Así que volvió a su encuentro y le declaró diciendo, el niño no despierta. Cuando Eliseo llegó a la casa, he aquí el jovencito muerto tendido sobre su cama. Entonces entró, cerró la puerta tras ellos dos y oró a Adonai. Después subió y se echó sobre el niño. Algunos dicen que para dar aliento de vida. Y puso su boca sobre la suya, sus ojos sobre los suyos y sus manos sobre las suyas. Y se tendió así sobre él y la carne del niño se calentó. Luego volvió y caminó de un lado a otro en la casa. Después subió, se tendió sobre él y el jovencito estornudó 7 veces. 7 veces precisamente. Y el jovencito abrió sus ojos. Entonces llamó a Giesi y dijo, llama a esta tsunamita. La llamó pues, y cuando ella llegó, él le dijo, alza a tu hijo. Ella entonces entró dentro y cayó a sus pies, postrándose en tierra. Después alzó a su hijo y salió. Aleluya, bendito es el nombre del Eterno. Tú que estás ahí escuchando, tú tienes que llenarte de obediencia, de emuná, de esa fe y saber que el Todopoderoso es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No sé qué circunstancia puede estar pasando en este momento sobre tu vida. Tú puedes decir que está en shalom. Es muy cierto porque tú tienes y has descansado en el Señor. Pero quizás tu alma todavía está perturbada de algo. Y has manejado lo que es esperar en el Señor. Y eso es muy bueno. Eres como esa mujer tsunamita o como ese hombre también, que ha esperado en el Eterno. Y quizás cuando te preguntas cómo están las cosas, tú dices, estamos esperando en el Señor. Pero eso no quiere decir que tu alma no tenga expectativa. No se esté preguntando cosas. No tenga esa inquietud. Es bueno decirlo porque vemos que como esa mujer, muchos de ustedes, muchos de nosotros, de alguna manera siempre estamos en shalom o decimos no por rutina o por muletilla, estoy en victoria. Eso no es una muletilla solamente, eso decir estoy lógicamente dependiendo del Padre. Tú puedes tener las deudas y tú dices yo estoy en victoria, no es muletilla en ese sentido, sino que estoy confiado en Él, estoy en shalom. Tú puedes decir las cosas no se han dado en mi hogar, en mi familia, pero estoy en shalom. Pero eso no quiere decir que tu alma no tenga tanta expectativa, que tu alma no esté inquieta. Es decir, tú ahí, ella le dijo al profeta directamente, ¿acaso pedí un hijo a mi Señor? O sea, ella pudo exteriorizar lo que había en su alma. Exterioriza lo que hay en tu alma para el Señor. Dile, Padre, yo sé que hemos esperado en ti. Yo sé que hemos esperado en ti, Señor. Pero hoy me humillo delante de tu presencia, Señor, sabiendo que quiero pedirte algo. Y en este momento dile, Señor, yo voy a pedir algo, Padre. Si estás ahí con tu esposo, estás con tu familia, estás solo, quizás no te preguntas, ¿cómo estás tú? Y tú dices, estamos esperando en el Señor. Estamos tranquilos. Eso es muy cierto, porque eso da que el nivel de confianza que tú y yo tenemos para el Señor, pero eso no
no niega que tenemos en nuestro corazón expectativa y que de pronto nuestra alma está expectante, está preguntándose cosas. Deja hoy y haz como esta mujer tsunamita. Exterioriza, pero delante del Señor. Aquí está mi vida, Padre. Aquí está mi vida, Señor. Amado Adonai, necesito de ti esto. Saliendo quizás de pronto de los temores, de los miedos, de la pena. Señor, te pido por algo que ustedes están esperando en este instante. Yo quiero que hagamos una oración en este momento. Padre, hoy nos unimos, Señor Padre Santo, delante de ti, oh Rey amado. Tú conoces de qué tenemos necesidad, Señor. En este momento, Padre amado, los que están aquí presentes y los que van a escuchar quizás esta grabación, así como dijo Eliseo, Señor, de aquí al tiempo de la vida, de aquí al tiempo de la vida, Padre. Ahora, oh Rey eterno, bendito es tu nombre, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Tú conoces las circunstancias de cada uno de ellos, de mi propia vida, Señor. De aquí al tiempo, Señor, habrá respuestas de empleo, habrá respuestas de casa, de acuerdo a tu gloria, a tu obediencia, Señor. De aquí al tiempo, Señor tuyo. Y por el camino que debemos andar en obediencia, no es exigencia, sino obediencia, Señor. De aquí al tiempo de la vida, ese niño, esa niña, ese bebé, Padre amado. Bendito es tu nombre, Padre celestial. Ese tiempo de milagros, es tiempo de oración. Es tiempo, Señor, porque estamos orando primero por obediencia, por seguir tus mandamientos, seguir tus instrucciones, cumplir tus moadín, tus fiestas, Padre amado. Pero hoy nos unimos, Padre celestial, en este instante, Señor. Es tiempo de salud, es tiempo de restauración, Padre amado. Aunque lo que estemos viendo en el mundo se ha acabado muchas veces, Señor, pues como pueblo tuyo estamos en Shalom, pero estando en Shalom no nos deja de inquietar muchas cosas en nuestra vida, Señor. Bendito es tu nombre, Padre eterno, tu presencia, tu rúa, Padre amado, está en cada casa en este momento, Señor, de manera sobrenatural, de manera de mucha bendición, Señor, para tu gloria y para tu honra, Padre eterno. Bendito es tu nombre, Señor. Eliseo se acostó encima del niño y esposió 7 veces, Señor. Padre, te pido, Señor, que continúes bendiciendo nuestra vida, 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 y que nos ayude a seguir caminando en obediencia, Señor, en obediencia, Padre, en obediencia. Padre, sé, Padre amado, hoy, Padre celestial, 1 de mayo, Señor, que tu palabra es viva y eficaz, Señor, y se produce, Señor, para tu gloria, en tu tiempo, en tu soberanía, bajo tu voluntad, Señor. Padre, lo que se ha orado, que se ore directamente con esa fe obediente, creyendo, Señor, quebranta, Padre amado, cualquier duda, cualquier miedo a pedir, Señor, cualquier miedo a pedir, Señor Padre eterno. Bendito eres tú, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Bendito, escríbelo por ahí, por el chat, diga amén. Yo lo estoy creyendo también, que se van a dar las circunstancias, que en medio quizás de esas adversidades, yo sé que se va a dar, yo sé que se va a dar. Va a ser un momento de victoria, Señor, para tu gloria, para tu honra, Señor. Cuando menos lo esperamos, ahí viene tu mano de bendición, Señor, sobre nuestra vida, Padre eterno. Aleluya. Eliseo neutraliza el veneno de un potaje. La palabra potaje, el vocablo francés, potaje, que puede traducirse como cocido o puchero, llegó al castellano como potaje.
Una palabra gala, esa que a su vez, así como muchas palabras que empiezan con al, que son árabes, almohada, y muchas palabras también extranjeras que hay en nuestro idioma. Una palabra gala, esa que a su vez emana del latín potus, que era el término que usaba para hacer mención a lo que se echaba al pot, el puchero o la olla. El concepto alude a un plato guisado. Potaje, la idea de potaje suele hacer referencia específicamente a un guiso que se prepara con diversas legumbres y verduras. Que el diccionario de la Academia Española RAE indica que el potaje se ingiere por lo general en días de abstinencia. Entonces vemos un tema muy interesante ahí, que es lo que viene acá. Dice, y Eliseo volvió a Gilgal, después de todo eso, había entonces hambre en la tierra, y los hijos de los profetas se sentaron delante de él. Y dijo a su siervo, prepara la olla grande y guisa un potaje. Ya está ahí, para los hijos de los profetas. Y uno salió al campo a recoger hierba y encontró una parra silvestre y recogió de ella calabaza silvestre hasta llegar su faldón y regresó y la echó en la olla del potaje, pero no sabían lo que era. Es decir, echaron una hierba que lógicamente iba a causar un daño casi con veneno y sirvió a los hombres para que comieran. Pero sucedió que cuando comía el potaje gritaron diciendo, varón de Dios, hay muerte en esa olla. Es decir, hay veneno. O sea, se echó una hierba que era venenosa y no pudieron comer. Pero él dijo, tráeme harina. Y la echó en la olla y dijo, sirva a la gente para que coma. Y no hubo nada malo en la olla. O sea, que como hizo Eliseo, que cuadró bien ese potaje, que quedaron satisfechos porque también, como decía en el diccionario, tiempo de abstinencia. Bendito es el Padre. Y Eliseo alimenta sin hombres. Un hombre llegó de Salisa y traía para el varón de Dios pan de las primicias, 20 panes de cebada con espigas de trigo nuevo, y dijo, darlo a la gente para que coma. Pero su siervo preguntó, ¿cómo podré esto delante de 100 hombres? Y respondió, darlo a la gente para que coma, porque así dice Adonai, comerán y sobrarán. Mira lo que es paralelo con lo que hizo Yeshua, de los panes y los peces. Y lo puso delante de ellos y lo comieron, y les sobró conforme a la palabra de Adonai. Bendito es el nombre del Eterno. Nuestra conclusión, amados, es que el ser dirigente prospera, el de que Adonai me ayuda a ver sus promesas, pero también tengo que pedir con respeto, con amor, Señor, regálanos tal cosa. Aquí estamos delante de ti y hemos pedido en la humillación y bajo la soberanía del Padre y el respeto que de aquí al tiempo del Señor, yo sé que hay muchas cosas que se van a dar para tu vida y para mi vida. Y va a haber una respuesta que aunque tus actitudes no manifiesten, es posible que tu alma tenga expectativas, te esté preguntando cosas, pero que el Señor te ha dado el shalom, el esperar. Pero ahora dice, manifiesta, no te quedes callado, no te quedes callada, pídeme y te daré por herencia a las naciones. Pídeme, pídeme, porque es tu Padre. Pídele a Él, díceselo a Él directamente. La gloria es para el Todopoderoso. Le damos la gloria al Señor, amados. Bendito es su nombre. Cuántos se han gozado en esta enseñanza. Cuánto se siente edificado. Bendito es su nombre, Padre eterno. Damos la gloria al Todopoderoso. Vamos a orar. Señor, gracias por tu amor y tu bondad, por este tiempo maravilloso. Colocamos en tus manos nuestras finanzas, nuestra vida. Colocamos en tus manos nuestras peticiones, Señor, la de mis hermanos, mi vida, Señor, delante de ti. Padre, sé que hoy, 1 de mayo, hace un tiempo de mucha bendición, Señor, y que sé que vendrán respuestas maravillosas, Señor Padre eterno. Que nos acordaremos que a través de este día, tú nos diste la palabra rema, la palabra, o sea, de bendición, pero la hemos tomado para obedecer tus mandamientos
pero también la hemos tomado para quebrantar quizá incredulidad, para quebrantar muchas veces raciocinio. Tenemos que estudiar tu palabra de manera racional, pero también entendemos que hay actos sobrenaturales tuyos, Señor, que tú nos permites en nuestra vida, Padre, que a través de esos actos sobrenaturales tú también te manifiestas. Y hoy tú has aumentado, Padre Celestial, el creer de esos milagros, Señor, que operan sobre nosotros. A ti te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te damos gracias en el nombre poderoso de Yeshua. Amén y amén. Amados, recuerden que hoy a las 5 de la tarde tenemos el estudio de la porción bíblica con nuestro hermano Federico Capela y también la exposición de nuestra hermana Elsa Diago, tema sobre el canon bíblico. Mañana estamos con nuestro hermano Jacob a las 10 de la mañana, una continuación de Mateo. El martes a las 5 de la mañana, en la oración, en el muro de oración, también ese día enseñamos algo de la Haftará. Y el miércoles con nuestro hermano José a las 6:30 en la continuación de la enseñanza de el libro de los Salmos. Así que Shalom Alejen, bendición y vida eterna. Shabbat Shalom, un abrazo a todos. Cuídense mucho.